Lo que no dice la lección, como una contribución a la misma. El amor de Dios y su justicia. Dios es apasionado y compasivo. Lección 4. El miedo es un sentimiento que en Adán es causado por la desobediencia. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé no comieses? ¿Cuál era la sentencia? Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Elohim Dios no actúa como un padre, es nuestro Padre Celestial, que por amor a sí mismo tiene misericordia de Adán y de nosotros, posponiendo el juicio y la condenación, yendo hacia la raíz del problema, la serpiente, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Todo sentimiento causado por la desobediencia, la parcialidad o la preferencia no tiene nada que ver con el sentimiento que tiene Dios. Aún el amor de una madre por sus hijos es un pálido reflejo del amor de Dios. El de la madre es condicional, ama lo que es suyo, lo de sus entrañas. El amor de Dios es incondicional, agape. Ama así desde antes de que algo existiese, los cielos y la tierra. Mediante ese amor nos trajo a la existencia. Nos amó mucho antes de que algo viniese a existir. Nuestra concepción fue en la eternidad y como hijos, y Él, nuestro Padre. Su naturaleza misma, agape, amor, lo compele a dar y compartir, y esa es la razón para crear. Y el objetivo con el cual ha de dar y compartir son hijos. Hay algunos que piensan y dicen que el amor de Dios es tan profundo que no lo podemos conocer en su totalidad. Podemos ver cómo se manifiesta, pero no lo podemos entender. Mas dice Pablo, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia, y se entregó a sí mismo por ella. La palabra en griego para amad, maridos amad, es agapate, que proviene de agapao, agape. La palabra griega para amó, Cristo amó a la iglesia, es egapesen, que proviene de agapao, agape. La orden es que los maridos amen a su esposa con amor agape. Si no conocemos o no podemos entender este tipo de amor que es el de Dios, entonces, ¿con qué tipo de amor estamos amando a nuestra esposa? No estamos cumpliendo la orden. No estamos obedeciendo. Tal es este amor, agape, que Jesucristo se entregó a sí mismo por ella. En la cruz nos redimió, para luego hacer remisión. Este es el amor conmovedor que debemos de enfatizar con nuestras vidas. Jesucristo, el Señor, es compasivo, manifestándolo en el servicio, al que está en necesidad como al que no está en necesidad. Dice, entonces Jesús llamándolos dijo, sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas
y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro sirviente. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro esclavo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos. Somos llamados al servicio a Dios y al prójimo. En el servicio al prójimo que está en necesidad, ¿a quién tenemos que ver en esa persona para que nuestro servicio sea perfecto? A Jesucristo. Si no lo vemos en el que está en necesidad, dice, y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Ahora la pregunta es, ¿a quién tenemos que ver para servir al que no está en necesidad? Celo en cuanto a su integridad, su reputación. El celo de nosotros es producto de la desobediencia. El Señor dice, no pienses mal en contra de tu hermano o hermana. No oprimáis a la viuda, al huérfano, al extranjero ni al pobre. Ni ninguno piense mal en su corazón contra su hermano. La forma mínima de odiar es ser parcial. Y parcialidad, hacer acepción de personas, según Santiago, es pecado. En cuanto al celo de Dios relacionado con el gobierno que trae su Hijo sobre su hombro, Jesucristo, dice Isaías, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. En una sola persona puso a dos. Un niño nos es nacido, Jesús. Hijo nos es dado, Cristo. Y esta persona, Jesucristo, tiene los títulos del propio Padre, del Rey de Gloria. Es Dios, es Elohim. ¿Por qué digo esto? Porque hay la tendencia a separarlos, a nombrar solamente Jesús. Y algunos hasta están enseñando a los niños a orar a Jesús, no al Padre. Y esto es lo que hace o hacía el gnosticismo, de separar a Jesucristo del Dios del Antiguo Testamento, dirigiéndose únicamente como Jesús. Ahora, lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límites sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Dios está inmiscuido personalmente en que su reino, su forma de regir, crezca. Nosotros no hacemos esa labor. El servicio a Dios y al prójimo es la forma de tener el celo de Dios. Celoso en el servicio a Dios y al prójimo. Para ser compasivo y apasionado, primero tiene que haber misericordia. Perdonar sin misericordia no es perdón. Este tipo de perdón sin misericordia no olvida. Son buenos buceadores. Lo sacan de nuevo a la superficie. En la parábola de los deudores, el énfasis no es el perdón, es la misericordia. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia,
le soltó y le perdonó la deuda. Luego sucede el altercado con el otro deudor, al cual no quiere perdonarle la deuda. Se entera su señor. Entonces, llamándolo su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Misericordia es posponer el juicio y la condenación para dar paso al perdón. Además, misericordia triunfa sobre el juicio, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. Esto es lo que sucede con el primer deudor. Y la misericordia triunfa sobre el juicio. En otra parte también dice: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Hasta aquí nuestra contribución a la lección.